Hola amigos, en este programa de Punto de Vista hablaremos sobre un interesante tema. ¿Cuál es la importancia de cultivar el arte de la actuación en nuestra ciudad? Bienvenidos. Para dar inicio a este programa, les presento a las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro panel. Se encuentra con nosotros Rubén Torres, quien es director de cine y funcionario del Ministerio de Cultura de la Dirección Provincial de Loja. Bienvenido. Así también nos acompaña Santiago Carpio, actor lojano, docente del Instituto Superior de Estudios de Televisión y TV. Muchas gracias por acompañarnos. Así también está con nosotros Alain Chaviano, actor y director de cine, también es docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a iniciar entonces, y quisiéramos hacerlo, chicos, con conceptos generales para que la ciudadanía entienda sobre qué es el arte, qué es el cine, qué es la actuación, por supuesto. Para iniciar, Rubén, ¿qué son las artes escénicas? Bueno, definitivamente hablar de las artes escénicas es pensar en un espacio y un tiempo en el cual un conjunto de voluntades se expresan y materializan sensaciones, sentimientos ante un colectivo, ante un público. Y esto está en una obra de tipo cinematográfico, está en un espacio como es el celuloide, está en un espacio como son las tablas, en el caso del teatro, un escenario. Hoy por hoy también se habla de los escenarios públicos, así que cualquier espacio se puede transformar en un escenario. Y en ese escenario están un conjunto de acciones, un conjunto de voluntades que interactúan para transmitir un mensaje, para transmitir una expresión y una idea al público, que es en donde se consolida la obra. Básicamente, eso es lo que llamamos un arte escénico. Y obviamente detrás de eso hay un conjunto de elementos que analizar y que valorar por parte de quienes hacemos y quienes construimos los mensajes, para quienes serán obviamente el público, quienes valorarán finalmente esa obra. ¿Por qué la actuación se inserta dentro de las artes escénicas, Rubén? Porque esos elementos que transmiten los mensajes o las ideas que se construyen en un guión, en un libreto, en una propuesta de tipo dramatúrgico, requieren obviamente de intérpretes, ¿sí? Y esos intérpretes son los actores y actrices, el escenario, las luces, el sonido, los elementos que se conjugan para fortalecer y dar énfasis a cada uno de los intérpretes, y obviamente para cumplir con el fin que la obra requiere o con el fin que el autor de esa obra promueve. Y obviamente también el hecho de que quienes estamos detrás de cámaras buscamos que los actores, actrices y todos los elementos que se conjugan tengan la mejor propuesta para que al final cumpla con su objetivo. Muchas gracias, Rubén. Santiago, para ti, ¿qué es actuar? Mira, yo tuve un concepto bien básico de un maestro mío, Leopoldo Morales, cubano, igual que Alain. Este maestro nos enseñó a nosotros un concepto súper sencillo y que abarca todo. Actuar es reaccionar ante estímulos de ficción. Es decir, tú tienes la facultad de reaccionar ante lo que es mentira, ¿no? El actor te hace creer que es verdad cuando es mentira, y tiene que creérselo para que se vea real. Entonces, esa reacción que tú tienes ante estos estímulos que son externos y obviamente se van convirtiendo en internos al momento que tú estás actuando, que tú estás interpretando un papel, son básicos, ¿no? Porque es lo que te permite que el espectador crea en lo que tú estás haciendo, que por la calle te grite porque es malo, porque es bueno, porque hizo esto, porque hizo este otro, y que la gente realmente se crea lo que tú estás haciendo, y tú te ríes porque sabes que tu trabajo está bien hecho, porque estás logrando reaccionar ante estos estímulos de ficción, que es básicamente lo que es la actuación. Santiago, pero ¿cómo hacer esa transición? ¿Cómo lograr ponerse en el papel de otra persona que probablemente es completamente diferente a lo que tú eres? Es complicado al inicio, cuando tú ya vas cogiendo la caña al asunto, cuando tú vas creando un personaje, no es que tú lo creas de la noche a la mañana, es decir, obviamente los actores tenemos esa capacidad como de mentir rápidamente, pero tú vas creando un personaje, tú vas creando un perfil de personaje, cómo camina, cómo se viste, cómo habla, qué dichos tiene. Entonces lo vas alejando un poco de ti como actor, como en mi caso como Santiago, para convertirlo en un personaje. Y obviamente vas cogiéndole el training a eso. En televisión es más fácil porque tú estás grabando, tiene un ritmo muy rápido, no avanzas a asimilar. En teatro es distinto porque en teatro tú vas manejando una obra de teatro durante muchos meses para poder conseguir que la gente realmente se meta en el personaje, porque estás frente a frente con el espectador. En televisión es distinto, ¿no? Todo es mucho más rápido, todo es mucho más mediático. Entonces es eso, ¿no? Es esa capacidad que tú tienes de entrar al canal, al estudio,
y salir Transformarte rápidamente de y lo luego- mismo, e irte al mall o irte a comer con tus amigos o llegar a tu casa y ser un ser humano común y corriente. En la última experiencia profesional que tú tuviste, tú eras un, ¿cómo le llaman? Antagónico. Antagónico, exacto, un antagónico. Muchas veces ese personaje que tú interpretabas no te dejó perturbado, porque muchas veces uno, pues a veces en la vida real trata de personificar, ¿sí? Alguien que uno no es, pero eso a uno le afecta. ¿Te afecta también como actor el representar este tipo de personajes? Realmente sabes que no, porque a mí me pasaba algo gracioso, que es cuando tú terminas de hacer la escena, la revisas, ¿no? Tienes un monitor donde la reproducen para ver que esté bien el sonido, que esté bien la luz y todo eso. Entonces, yo reaccionaba igual que reaccionaba el resto del público, es decir, qué malo este man. qué desgraciado. O sea, porque tú no concibes que una persona pueda ser tan mala, ¿no? Y que tenga esa frialdad de hacer las cosas así. Entonces, realmente no me afectó. Te afecta así cuando tienes escenas muy fuertes, cuando tienes llanto, ya al final casi de la novela que me tocó. Había días enteros que yo pasaba llorando 12 horas con rompecosas, cosas que yo no hago Físicamente te normalmente. afecta, entonces. Físicamente llegas muy cansado, muy cansado. Entonces, incluso las personas que hacen las pautas de grabación te dejan un tramo de tiempo como para que tú descanses, ¿no? Como para que tú tengas ese espacio para regresar a ser el actor, el ser humano común y corriente. Muchas gracias, Santi. Alain, ¿por qué actuar es un arte? Partemos del hecho de una cosa que dijo Santi. Si vamos al significado exacto de qué cosas actuar, es hacer cosas sinceramente, en un marco de circunstancias dadas, imaginadas o imaginarias. Ese es el significado tan sencillo, ¿no? Estás haciendo cualquier cosa que uno haga, ya es arte. Así estés haciendo un plato de comida, es un arte. Entonces la actuación va mucho más allá. Es decir, retomando un poco el tema de Santiago, uno siempre le pone como actor tu cuota a cada personaje que tú vas a interpretar, pero siempre cada personaje te deja algo, siempre te deja algo. Yo me acuerdo, hay un personaje que a mí me dejó mucho, que nunca más lo haría, y es Hamlet de Shakespeare. Nunca más lo haría. ¿Por qué? Porque bajé de peso, me bloqueó psicológicamente, porque tenía que pasarme, fueron 77 funciones, una obra que es bien difícil, trabajar a Shakespeare y trabajar a Lorca es bien complejo, y es un personaje que te destruyó. Pero en cambio hay otro personaje que me encantó, que es Leonardo de Bodas de Sangre, que cuando lo llevamos al cine, y me encantó porque me dejó mucho, todos los personajes te dejan algo, y ese algo te va a servir siempre en el futuro. A pesar de que, por ejemplo, en televisión tú puedes revisar y te das cuenta, hay veces, de los errores que cometiste ahí, tú dices, no, y le pides al director, no, yo quiero volver a hacer esa escena, no me gustó, esto no es lo que como yo lo concebí, ¿no? Y es un arte porque estamos haciendo cosas, dejando de ser uno para ser otro personaje. Eso es lo rico de la actuación. Eres capaz de vivir más de 10, 15, 40, 70 vidas en cada personaje que tú haces. Eso es lo que nos diferencia de las demás personas. Y recorrer una vida entera, inclusive. Y recorrer una vida entera. Porque para eso también se hace un estudio de mesa, donde ya todos los actores están, y junto con el director y el equipo técnico, están conscientes de todo lo que va a pasar. Se coge, como digo yo a mis alumnos, se coge el texto, se desmenuza como desmenuzar un pollo. Bueno, ¿y por qué este hombre dice en tal escena, quiero hacer esto? Se busca un porqué, un antes, el porqué y un después. Alain, ¿el actor nace o se hace? ¿Depende del talento o de una buena formación académica? Depende del talento. El actor tiene que nacer. Hay muchos actores que son de la calle y son mejores que los que tuvieron escuela. Muchos. Yo siempre he dicho que el actor nace. El talento, yo como director te puedo dar las técnicas de actuación. Pero el talento, si no lo tienes, por mucha técnica que yo te dé, te quedaste ahí. Rubén, ante esto, ¿el actor debe tener cualidades especiales, habilidades a lo mejor innatas, partiendo del talento? Definitivamente, yo creo que el talento es un porcentaje de las dotes o capacidades de un actor o actriz. Luego hay un buen porcentaje también de trabajo, ¿sí? de asimilar y entender las herramientas actorales. Sí, de lo contrario, el talento se queda nada más para la casa y para los familiares y amigos que dicen qué talentoso que es mi hijo, ¿no? Hay que cultivar ese talento, ese es un buen porcentaje el que tiene que aportar en el día a día, en reconocer las herramientas físicas y psicológicas para la construcción de personajes.
Y finalmente la disciplina. Yo creo que actor y actriz que no logra desarrollar niveles de disciplina, de rigurosidad en el respeto que requiere una actividad en la cual el principal instrumento es tu cuerpo, ¿sí? Tu rostro y en general tu físico y tu psicología, va a terminar destrozado o destrozada, ¿no? ¿Por qué? Porque esa capacidad de entrar y salir de cada personaje en la televisión es mucho más vertiginoso. Aquello requiere también de una capacidad de asimilar nuevamente su realidad, su personalidad como ser humano. Entonces eso facilita y complica las cosas para un ser humano común, no así para alguien que se forja como actor o actriz. Es necesario entender que el talento hay que forjarlo, sea o no innato, hay que forjarlo, hay que trabajarlo, hay que volverlo una herramienta profesional y luego pues ya en el día a día irá dándose los espacios para que ese talento ocupe los niveles que en este caso los directores, los dramaturgos, los productores reconozcan en esa persona. Entonces, en ese sentido, en el Ecuador en general hemos vivido procesos, ¿sí? Interesantes de la captación de talentos, como dijo Alain, de la calle. Así es. Y talentos heredados del teatro. Pero también los talentos innatos han permitido visionar, ¿sí? Y aprender que es bueno captar talentos esporádicos, pero también forjarlos. Así Y es. no se puede empeñar uno en decir, uy, qué tal, entonces esta persona, y vamos a la pantalla, ¿no? Luego, dejarlo así sin el fracaso es mucho más grande o la caída es mayor cuando no se tiene la capacidad de asumir. Hemos visto en nuestro país algunos casos de gente que de la noche a la mañana ha llegado a la televisión y también de la misma manera se han perdido, han desaparecido, ¿no? Entonces es mejor si se desarrollan niveles de profesionalismo. Yo creo que en Loja también ha pasado eso, es natural, son procesos naturales en toda sociedad, más aún cuando nos jactamos de decir que somos la cuna de artistas. Es necesario, pero falta mucho todavía. Es necesario trabajar muchísimo y sobre todo dotar de herramientas teóricas, técnicas, para que quienes tienen ese talento se formen. Muchas gracias, Rubén. Santiago, Alain, hacíamos una diferenciación en torno a cómo se trabaja en televisión, cómo se trabaja en teatro. Nosotros aquí tenemos dos de los, se puede decir, grandes exponentes dentro de estas ramas. Santiago, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un actor de teatro y un actor de cine? Bueno, Berito, hay que partir de que realmente de toda la base es el teatro. Todos empezamos haciendo teatro. Yo creo que el actor de teatro tiene la capacidad de ser versátil y tú lo puedes poner en cine, tú lo puedes poner en productos de video, tú lo puedes poner en televisión y te va a dar, ¿no? Obviamente conociendo un poco ya el medio y sabiendo cómo se manejan cámaras y eso. Pero la base de todo es el teatro, ¿no? Es más, todos quienes estamos en televisión queremos hacer teatro, porque a veces pierdes ese ritmo y es muy chévere y es muy rico el contacto con la gente, el hecho de sentirte en las tablas, el hecho de sentirte en el escenario es totalmente distinto a estar en un set de televisión donde tú grabas una escena y a cámbiate. Es frío, es totalmente frío. Pero te digo, es mediático, es todo muy rápido. ¿Cómo se hace para lidiar, por ejemplo, con las reacciones de la gente? Porque probablemente uno esté muy concentrado, pero ve que la gente está reaccionando. ¿Cómo se lidia con eso, por ejemplo, Alain? Fácil, para eso tienes un montón de técnicas que tú tienes que emplearlas a fondo. Es decir, tú, en el momento en que uno se sube en las tablas, ya dejas de ser, en mi caso dejo de ser Alain y me convierto, no sé, en Juan, que es un personaje de una obra. Soy yo durante 1 hora y 45 minutos que dura la obra. Me bajo, vuelvo a ser Alain nuevamente y el personaje se queda en las tablas. No puedes bajar con el personaje porque te funde, te vuelves loco. Y para ti, Santiago, ¿cómo lidiar, por ejemplo, cuando salías a la calle y la gente te decía de todo por lo malo que eras en tu personaje? Hasta ahora yo creo que va a llegar ese estigma. Son chévere, a mí me parece muy chévere cuando tú recibes una reacción de la gente. En mi caso, cuando te gritan porque es malo o paran el carro, una señora paró en el carro aquí por mi barrio, por la ciudad de La Zamora, y se paró y me dijo mi mamá que le diga que todo lo que usted ha hecho en la novela lo va a pagar. Algún día lo va a pagar. Entonces, yo lo que hago es reírme y digo, bueno, gracias. Pero de todas formas, entonces calaste, ¿no? Llegaste sí, o sea, es cuando tú dices, bueno, tu trabajo está bien hecho, el resultado es bueno. Y son chéveres las reacciones de la gente, ¿no? De todas maneras, sea malo, sea bueno, va a haber reacción. Y hay personajes que pegan más que otros. En este caso, en el caso de la telenovela donde yo estuve recientemente, fueron muy pocos los personajes realmente
como que pegaron, ¿no? Pegaron tal vez porque el actor logró conectarse con la gente de alguna otra forma. Entonces, a mí me parece muy, muy chévere. Hay gente que no me ha querido vender porque soy malo. Voy a una tienda y me quieren vender porque soy malo. Y se dan cuenta de que cuando yo converso dicen, usted no tiene nada que ver con el personaje. Usted ha sido, claro, le digo, usted es un actor, estoy haciendo esto. Entonces, para mí es muy, muy interesante eso. Igual que en teatro, tú puedes ser malo o bueno, y igual la gente va a tener una reacción contigo, ¿no? Y eso tú lo notas cuando te aplauden al final de la obra, y es muy chévere recibir eso de la gente. Muchas gracias, Santi. Hacemos una pausa comercial, amigos televidentes. De regreso continuaremos hablando aquí en Punto de Vista sobre la importancia de cultivar el arte de la actuación en Loja. Ya volvemos. Tu vida es importante. Tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. UTPL, formando al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Poder trabajar y estudiar con el respaldo de una universidad con excelencia en educación a distancia. Eso es ser más. 19 carreras, tutorías virtuales, 92 centros en el país y 3 en el exterior. Líderes en educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy en Punto de Vista hablamos sobre la importancia de cultivar el arte de la actuación en Loja. Rubén, quisiéramos conocer cuál es la historia del teatro en Ecuador, tú que estás involucrado dentro del tema de cultura en la actualidad. Bueno, desde los años 20, 30 se reconoce como un cierto flujo de actores, actrices en el siglo pasado, fundamentalmente provenientes de México, Colombia, Argentina. Sí, los espacios escénicos del Ecuador, que eran escasos en aquel entonces, pero fundamentalmente el Teatro Sucre en Quito y el Teatro Bolívar en Loja eran los dos polos de flujo de obras escénicas. Esto fue sembrando en el público, sobre todo, cierta afición, y también en grupos de técnicos, actores, actrices nacientes ya en aquel entonces, la afición por las artes escénicas. Fueron hasta fines del siglo pasado, familias principalmente de Quito, ¿sí?, las que empezaron a incursionar en la actuación, y obviamente también en Loja hubo familias y dramaturgos como Emiliano Ortega, que se dedicaron a desarrollar y a escribir para el teatro, ¿no? No había televisión. Entonces, pero había una inquietud hacia las artes escénicas, la danza, los montajes coreográficos, ¿sí?, las representaciones clásicas fundamentalmente. Y luego ya en la década del 90, de 80, 70s, 80s y 90s, con este influjo de la producción industrial cinematográfica, empiezan a venir también actores, actrices de otros países que dejan sembrado en las escuelas, fundamentalmente la primera que hubo de la Universidad Central y en Quito y en la Universidad de Guayaquil, la iniciativa para que se vayan forjando grupos, ¿sí?, grupos con pequeñas compañías que hasta fines de los 90 pues estuvieron activas. Luego hay una pausa, una brecha grande en el Ecuador con el asunto de las artes escénicas a nivel nacional, porque se perdió el impulso también del Estado, se había perdido las condiciones para que la empresa privada anuncie, auspicie, y lo otro fue que la televisión sí le ganó espacio a las artes escénicas. Eso es innegable. No nos olvidemos, hoy hay teatros convertidos en templos de oración. Así es. Y también
Hay muchos en bares, espacios leía por ejemplo que convertidos en bares, ¿no? no, Eso no es- recuerdo si es que es en Tulcán pero es en el norte del país, un teatro que por muchos años había sido un símbolo Así es. inclusive de la ciudad, se convirtió en un bar. Ahora es Así un es. símbolo de los borrachos. de Riobamba. Lastimosamente, De Riobamba. así es. Y entonces hay esta historia, no hay cómo ocultarla, yo creo que es bueno, es saludable que quienes estamos inmersos en el cine, en las artes escénicas, y a quienes están sobre todo procurando mejorarlos y elevar los niveles de la actuación en el país, conozcamos esta realidad, sepamos que hoy por hoy también nos enfrentamos al hecho de renovar, ¿sí?, estos espacios, la calidad actoral, el que se profesionalice el trabajo, el que quienes están interesados desde los niños o adolescentes en cultivar la actuación, lo hagan desde el principio de una forma ética, profesional, con la guía adecuada. Faltan espacios, faltan escuelas de actuación de tipo profesional, y sobre todo falta en los adultos sembrar en los chicos ese apego Ese gusto, ¿no? a una disciplina en la cual se cultivan no solo los valores hacia el espectáculo, porque las artes escénicas son un espectáculo, sino a lo completo que es el ser humano en cuanto al cultivo de su físico, de su parte psicológica, los valores. El actor, la actriz tiene otra actitud ante la vida, ante el mundo, ¿no? Y yo creo que sería muy saludable que en el Ecuador, desde la niñez, en el sistema educativo, se vayan forjando, por Así ejemplo, es. iniciativas de actuación, sí, pero con un perfil mucho más profesional, que Así sea es. con mayor trabajo, mayor disciplina, con herramientas de tipo profesional. Yo creo que en el Ecuador en general se ha vivido un proceso en el cual también el cine, la televisión ha ido dando más valor al actor. Se gana, se trabaja, no es un oficio, es una profesión, y esto ha permitido también que se vaya respetando esa profesión, ¿no? Yo creo que ha sido positivo, y de aquí en adelante pues ojalá y podamos tener más escuelas, mejores actores, actrices de calidad, y el mundo también espera y está poniendo los ojos en nuestros profesionales. Muchas gracias, Rubén. Santiago, ahora mismo en la actualidad del Ecuador el arte de la actuación está siendo muy difundido, pero recientemente en la actualidad. Tú cuéntanos un poco sobre cuál ha sido tu experiencia dentro de la actuación, dentro de participar en televisión y en cine. Bueno, antes de yo irme a vivir en Guayaquil, yo hacía televisión acá, televisión local. Obviamente llega un punto en el que tú sientes, y fue lo que personalmente me pasó a mí, como que ya no tenía dónde más escalar. Entonces empiezas a sentirte tal vez un poco presionado dentro de tu misma ciudad, donde está tu familia, donde están tus amigos, pero tú ves esa necesidad de seguir, ¿no? De subir un poco más. Gracias a la vida, y yo creo que me ha puesto personas como en este caso Rubén, que es mi amigo, fue una de las personas que más o menos me dio luces de dónde estudiar, de cómo poder pues un poco seguir surgiendo en este arte, porque lo primero que yo quise hacer fue estudiar. Yo no quise estar en televisión nacional o ya estar haciendo teatro a nivel nacional. Yo lo que quería primero es estudiar, conocer un poco acerca de las técnicas, es decir, soy de las personas que piensa que un profesional siempre va a tener un poco más de prioridad frente a alguien que no ha estudiado, ¿no? Tu profesión inicial es diseñador. Claro, exactamente. Yo estudié diseño escenográfico de interiores, después, como te digo, siempre hacía televisión a la par. Cuando fui a Guayaquil empecé a estudiar igual comunicación social a distancia, como para complementar un poco lo que yo ya hacía. Es decir, tratar de explotar todas tus capacidades desde todo punto de vista para que tú tengas pues ese soporte que te hace ser diferente a los demás, que te hace tener, no sé, como un grado superior de importancia frente a los demás. No porque yo me sienta más importante, sino porque yo siempre he sentido que uno tiene que estudiar todo lo que le gusta, ¿no? Entonces me fui a eso, a estudiar. De ahí las cosas se fueron dando gracias al medio donde yo me desarrollo, donde yo estudié, que tiene muchos profesores que están en medios de comunicación, y eso te ayuda mucho porque no todos pueden llegar. Nosotros empezamos en mi curso, en mi paralelo éramos 25 estudiantes, de los 25 nos graduamos 4. Y de los 4, solo 2 estamos en televisión y haciendo teatro. Entonces, realmente lo que decía Rubén hace un momento es verdad. O sea, la disciplina es muy importante. Muchos quieren llegar a ser famosos. Error, ¿no? Tienes que tratar de ser un buen profesional primero, para después sí las cosas se te van dando solas. ¿No? Exacto, se te van dando solas. Y ahora que yo soy profesor, trato un poco de inculcar eso en mis estudiantes, más que como profesor, como amigo,
por la experiencia que tú vas ganando poco a poco, ¿no? Tú vas escuchando experiencias de la gente que tiene más años y obviamente te va sirviendo de algo. Y eso es lo que está pasando en el país. Ahora hay bastante despunte de lo que es la actuación, sobre todo a nivel de televisión. Sin embargo, las personas que estamos en televisión también estamos haciendo teatro. Yo voy a venir próximamente con una obra de teatro acá a Loja, en los próximos meses, con actores que están a nivel de pantalla, que es un poco decidirte a sentarte un día, a tomar un café, decir, hagamos algo de teatro, porque estamos tal vez agotados de hacer televisión hasta que venga un nuevo proyecto. Hagamos funciones, hagamos algo chévere para la gente. Entonces, yo pienso que, como dijo Rubén hace un momento, estamos en un punto bien interesante en las artes escénicas y esperemos que siga así, ¿no? Esperemos que siga así. Y aquí en la ciudad también, gracias a personas como Alain, que están en contacto siempre con el teatro local, hacer muchas más cosas, porque la gente, por ejemplo, a mí me encuentra en la calle y aparte de gritarme que soy malo, me preguntan, ¿y cuándo hay algo aquí en Loja para los niños? Mi hijo, lo siento que es que tiene algo de actor. Hay algo innato en los niños. Santiago, tú sabes que el verdadero actor se inicia en la niñez. Si los niños actúan de forma innata, se relacionan entre sí y se creen los papeles y roles que se ponen. O sea, un niño de 5 años que dice, yo soy el médico y tú eres la enfermera y el otro es... No, entonces cada niño vive la actuación a diario, se inventa, se crea universos y hace falta justamente que los adultos aprendamos de aquella sencillez para adoptar esos roles de jugar con los universos, con los imaginarios, para transformar nuestra vida. Yo creo por ejemplo, Lee Strasberg es el creador del Actor Studio de Nueva York, y él decía en una de sus conferencias, antes de morirse, ¿no?, de que el actor, el gran actor es aquel que no pierde nunca su corazón de niño. ¿Por qué? Porque el niño cuando es pequeño juega y él se crea su propio mundo de imaginación, ¿ya? Pero nosotros mismos como padres, después le vamos cortando esa imaginación. Oye, ¿cómo tú vas a jugar con eso? O ¿cómo tú vas a jugar con muñecas? Que pues empezaron a jugar entre amigos, qué sé yo, que él es el padre, la otra es la madre. Entonces nosotros, los adultos, somos los que le cortamos a ese niño toda su imaginación. Alain, cuéntanos un poco también de tu trayectoria. Tú eres nuestro talento importado, perdón. Cuéntanos un poco sobre cuál ha sido tu trayectoria dentro del cine, tu trayectoria en televisión. Yo empecé haciendo teatro, Después, como decía Santi, pasé a la televisión, después al cine, pero siempre me mantuve haciendo teatro. Tuve la suerte de pertenecer a una de las mejores compañías de teatro de Latinoamérica, se llama Teatro Estudio. Tuve la suerte también de contar con la dirección de un ícono del teatro y del cine a nivel mundial, como Raquel Revuelta, que ya falleció, que fue la que inmortalizó a Doña Bárbara, el personaje de Doña Bárbara a nivel mundial. Bueno, yo he hecho de todo, ¿no?, en cuanto a cine, televisión, radio, doblaje. Y ahora un poco que estoy enseñando, en la parte de docencia, enseñando un poco, porque he visto que en el Ecuador hay talento, hay mucho talento, pero no tienen cómo ese talento formarlo. Entonces un poco ahora en eso estoy, haciendo obras de teatro aquí con la compañía de teatro aquí en la universidad. Listo. En eso, así a grandes rasgos. Gracias, Alain. Hacemos un corte comercial, amigos televidentes. De regreso, entonces, conoceremos cuáles deberían ser las claves para que la actuación sobresalga y resalte en nuestra ciudad. Ya volvemos. Tu vida es importante, tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. UTPL, formando al hombre a través de la ciencia para que sirva a la sociedad. Poder trabajar y estudiar con el respaldo de una universidad con excelencia en educación a distancia.
Eso es ser más. 19 carreras, tutorías virtuales, 92 centros en el país y 3 en el exterior. Líderes en educación a distancia. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. De regreso, amigos televidentes, el día de hoy hablamos sobre la importancia de cultivar el arte de la actuación en Loja. Rubén, el apoyo gubernamental es fundamental para el desarrollo de este tipo de actividades. Lo hemos visto en otros países como Colombia, Argentina, Chile, en donde inclusive se han convertido ya en industrias que exportan sus artistas, ¿no? Sus talentos. ¿Qué es lo que se está haciendo a través del Ministerio de Cultura para apoyar también al talento ecuatoriano? Bueno, es necesario puntualizar que Ecuador desde hace recién 5 años tiene una ley de cine. Éramos conjuntamente con Haití el segundo país en América Latina que no teníamos ley de cine. ¿Sí? No teníamos una ley de cine 100 años y no teníamos las herramientas legales para que los ciudadanas incursionen sí, con derechos, con atribuciones y también con obligaciones en el ámbito de la creación cinematográfica y en los diferentes roles. Recién hace 5 años y luego pues hay que agradecer también las condiciones que el gobierno actual ha prestado en cuanto a recursos, porque no es solo cuestión de tener un marco legal en papel, es necesario tener los recursos para que el fomento a la creación, el fomento al desarrollo de los espacios, de las películas, de las obras, en el cine, en el teatro, ¿sí? En las diferentes expresiones audiovisuales se haga efectivo. Entonces tenemos desde hace 5 años los recursos para que ello. Hay un promedio de $1 millón que se invierte en creación audiovisual y cinematográfica, y esto ha permitido dinamizar, ¿sí? la puesta en escena de muchas obras, de muchas películas, cortometrajes, largometrajes, ficción, documental, diversos géneros que inclusive han permitido también el hecho de que los creadores vayan asumiendo su responsabilidad con lo que están trabajando y también creando nuevos públicos. Es fundamental esto porque si no hay públicos, no existen obras. Las obras se crean para los públicos y hay que forjar públicos. También ha habido recursos para aquello. Se está invirtiendo en esta ocasión, tenemos la 5ª convocatoria para proyectos cinematográficos. Se está invirtiendo también en la exhibición, en la distribución, porque si bien es cierto, o sea, no somos una industria en el Ecuador, una industria cinematográfica y audiovisual, pero algún día esperemos tener un mercado constante, un flujo permanente de obras, y si no es un mercado por el recurso económico, que será un espacio de intercambio simbólico. ¿Sí? El arte, el cine, en este caso las artes audiovisuales en el mundo, son la punta de lanza de las transformaciones sociales, de la conciencia social. ¿Sí? Y no necesariamente tienen que apuntar a ser una industria para el intercambio de dinero. ¿Sí? Sí. Debemos, en esta oportunidad, ir desarrollando espacios para que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen al cine, a los audiovisuales, a la televisión. Que consuman también los productos que se hacen en el país. Y sobre todo se empiece a crear. Se ha empezado también a trabajar en las comunidades. Tenemos en Loja un espacio formativo de alrededor de 80 realizadores comunitarios en los diferentes cantones, una pequeña red que se empieza a consolidar. Esperemos trabajar en los cineclubs a nivel de provincia. Es decir, no es exclusivo de las capitales de país ni de las capitales de provincia la expresión, la creación, la oportunidad de escribir un guión, de dejar... Es importante descentralizar esto porque muchas veces se ubicaba únicamente en Guayaquil y en Quito, y en el resto de provincias no se hacía mucho. Ante esto, Alain, ¿cuál es la importancia de una formación superior de los actores? Tiene que haber, tiene que ser una formación bestial, como digo yo. Porque si no, ¿qué sigue después? Si hay una malformación, si tú, por ejemplo, eres mi profesora y tú me malformaste a mí, ¿qué le voy a enseñar yo a Santiago? Ante esto, ¿cuál es la importancia de la creación, por ejemplo, de escuelas superiores que formen? Existen ya algunas, pero no están descentralizadas, únicamente se ubican en Guayaquil, en Quito, y la gente que de las otras provincias, por ejemplo. Tiene que haber. Yo creo que, bueno, basándome en Cuba, ¿no? La Casa de la Cultura tiene que ver mucho también ahí.
No sé aquí cómo será, pero ¿Cómo se maneja? allá en Cuba, la Casa de la Cultura, existen varios grupos de teatro aficionados en las Casas de la Cultura allá en La Habana, por ejemplo, donde de ahí salen la mayor fuente de talento y de actores que están actualmente hoy en la televisión y en el cine en Cuba. Salen del aficionado. Claro, en el Es Ecuador decir, también es por supuesto, similar. después, una vez que están en La el propuesta. aficionado, hay dos formas de entrar. Una es mediante el Instituto Superior de Arte, que es el ISA, para que te gradúes con tu título de licenciatura, pero también existe esas personas que salieron del aficionado, que ingresan al profesional y pasan una serie de exámenes, ¿ya? Y tienen su propio título también después. Entonces también el caso ese de los actores, por lo menos en Cuba, va por escala, tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. Ya, Se forman primer desde nivel. la infancia. Claro, en Cuba desde chiquitico te están poniendo. Es lo que se plantea acá también en Ecuador, desarrollar un sistema nacional de cultura, en el cual no solo las casas de la cultura se integren a esta parte de formación no formal, las universidades en lo que es de formación ya de tipo académico, sino también a nivel de escuelas, colegios, se vaya identificando las potencialidades, las aptitudes, las cualidades, para que ciertos docentes especializados ya impulsen ese perfil hacia la actuación, hacia la creación. Y obviamente no tenemos un sistema de 50 años como lo tiene Cuba, que permitió desarrollar justamente, identificar que el potencial de cada ser humano se debe cultivar desde temprana edad. Acá estamos planteando eso en nuestra ley, en una ley que esperemos entre en vigencia este año, y obviamente este Sistema Nacional de Cultura ampare desde un inicio la formación de tipo profesional. Alain, ¿cuál ha sido tu experiencia en la Escuela de Actuación aquí en la Universidad Técnica? Por ejemplo, tú también estás aportando desde tu trinchera para que el arte de la actuación sobresalga en nuestra provincia. Aquí fue difícil, fue bien difícil. Ya ahora, ya son 6 años ya. Ahora yo puedo decir que, bueno, ya respiro. Pero al principio fue difícil porque Lojano, es decir, los padres de los alumnos míos, sobre todo, tienen la mentalidad de que, no, mi hijo tiene que ser o arquitecto, o médico, o abogado. ¿Por qué esos tabúes alrededor de la actuación? El arte. Yo creo que de por sí el arte va a crear siempre tabúes, porque si no lo conoces, si no lo vives y no sabes, vas a hablar cualquier tontera y no vas a saber. Entonces, gente que te dice, no, pero tómalo como un hobby. Una de las cosas que yo le digo a mis alumnos es que en el momento que ellos tomen la actuación como un hobby, se pueden retirar. Porque la actuación es la carrera más difícil y más hermosa que hay. La más. ¿Por qué? Porque si tienes que hacer un personaje de médico, tienes que saber de medicina. Tienes que ser un personaje de un comunicador social, tienes que saber de comunicación social. Y así cada personaje que vas a interpretar tienes que saber de todo. El actor tiene que tener una preparación completa. Tiene que saber equitación, tiene que saber manejar, tiene que saber montar bicicleta, tiene que saber nadar. Todo, es un todo en uno. Entonces, cuando aquí se cambia la mentalidad del lojano, y el lojano abre y diga, esto es arte, esto es cultura, y esto es lo más lindo. ¿Por qué? Porque no solamente le va a servir a ellos como actores, le va a servir para su propia vida cotidiana. El tratar a una persona. Los actores dicen que nosotros los actores somos la gente más sencilla y llorona que existe. Porque trabajamos, si el médico trabaja y su principal herramienta es el bisturí, nosotros la principal herramienta de nosotros es las emociones. Entonces que una vez hubo mucha discusión de que es como un manoseo y un desgaste de emociones el ser actor. Pero si es un manoseo y un desgaste, ¿por qué han salido actores tan impresionantes como Marlon Brando, Robert De Niro, Dustin Hoffman, que tienen mi misma técnica de actuación, que yo soy netamente stanislavskiano? ¿Por qué? Porque me gusta, el actuar es un reflejo de la vida, pero no la vida misma, porque si es un reflejo de la vida, te voy a dar una puñalada, no te puedo dar la puñalada de verdad, pues te mueres, ¿no? Así es. Gracias, Alain. Santiago, ¿cómo la actuación puede aportar al desarrollo cultural de un pueblo? De una manera muy, muy grande. Yo pienso que nosotros, ya como lo dijo Alain, nosotros representamos muchas cosas de realidades, ¿no? De lo que pasa normalmente en una sociedad. Un caso
de lo que tú me preguntas es Colombia, por ejemplo. Colombia tú ves que está explotando todo lo que se desarrolla dentro de su país, ¿no? A veces no de un buen modo, hablemos de la guerrilla, hablemos del narcotráfico, pero de todas maneras cuando tú estás interpretando un papel o cuando tú estás en una telenovela, cuando tú estás en una obra de teatro, obviamente estás aportando de alguna u otra forma respecto al tema que estés tratando ahí. Entonces, recordemos que el teatro en la calle es justamente un reflejo de eso, ¿no? De lo que pasa a la gente en sus casas, de lo que le hace falta, de lo que le está pidiendo al gobierno a lo mejor, de lo que le está pidiendo a su jefe. Entonces, es todo un reflejo de lo que pasa en nuestras sociedades, en nuestras casas. Nosotros como actores, ya bien lo dijo Alain, nosotros estamos investigando todo el tiempo o estamos viendo el perfil de los personajes que a lo mejor algún día queremos interpretar, ¿no? A lo mejor estamos viendo, yo que sé, un médico, como ya bien lo dijo él, o si no estamos viendo un abogado. Ahora que a mí me tocó hacer este personaje, me tocó casi 2 meses hablar con gente que son especializados en carros, con los gerentes de las concesionarias, porque ese era mi personaje. Y la directora de la novela nos exigía hacer investigación de campo, nos exigía ir y entrevistarlos a los gerentes, o en su defecto a los taxistas, a los que hicieron de taxistas, porque les tocó irse a las cooperativas a aprenderse los códigos. Así en su momento no los vayan a ocupar, eso te enriquece a ti como actor. Entonces todo eso que tú vas aprendiendo, obviamente lo vas a reflejar en escena, ¿no? Tanto a nivel de cine, teatro o televisión. Entonces tú estás aportando todo el tiempo. Recientemente, hace pocos días, junto a Rubén estábamos emprendiendo un proyecto que se llama 1900, que es justamente aportar un poco con la cultura y rescatar nuestras leyendas como lojanos, ¿no? Nosotros escuchamos siempre leyendas como el cura sin cabeza, claro, o pasamos por el túnel de los ahorcados, pero no conocemos más allá de eso. Entonces, un poco rescatar eso también es un aporte que estamos... Claro, exacto, y difundirlo, tratando de un poco aportar con lo que nosotros estamos haciendo a nivel de este medio, de este medio que es la actuación, que es el video, que es el cine. Entonces, me parece muy interesante lo que puedes lograr hacer cuando eres actor, cómo las puertas se te abren de una forma impresionante, cómo el cariño de la gente lo siente reflejado cuando tú pides un favor. Entonces, realmente es muy chévere lo que tú puedes lograr cuando eres actor o cuando estás metido en un medio tan bonito y tan difícil como es el hecho de actuar y de estar en cine y en televisión. Rubén, ¿cómo los actores pueden entonces manejar ese importante papel que les permite esta vitrina tan masiva como es la televisión, el cine, el teatro, de hacer o de generar opinión pública, de generar denuncia social, por ejemplo? ¿Cuál es la responsabilidad que se debe tener? Justamente la responsabilidad social. La responsabilidad social que tenemos quienes estamos creando, en el caso de escribir un guión o de llevar a escena una obra o de plantearse una serie televisiva, una película. Tenemos ante todo el deber y la responsabilidad social de saber que esos mensajes, esos personajes, esa caracterización que hacen ellos va en todo momento a influir y a incidir en las vidas de los espectadores. Hay gente que se toma las telenovelas como su vida misma. Hay gente que se toma los programas de los shows mediáticos como su vida misma. Y obviamente quienes creamos eso somos los directores, los productores, los realizadores, sí, los técnicos y todo ese enmarañado de medios que lo que está demandando todo el tiempo es más producción, más calidad, pero también los mensajes, la calidad de los contenidos. No solo es la parte técnica, es ante todo, son conceptos, son ideas, son influencias, ¿sí?, que vienen obviamente también de otros países. Yo creo que los ecuatorianos estamos entrando en un momento en el que la responsabilidad de la calidad de contenidos que generamos tiene que ver con la transformación de nuestro entorno. Que las familias ecuatorianas no solo estén pues ahí inactivas ante el televisor, que tengan también el sentido práctico de ser responsables con su barrio, con su familia, con sus hijos, con sus esposas, con sus madres, y en general generar un entorno favorable en el cual los medios sean la influencia positiva de esa transformación. Esa es la responsabilidad que obviamente tenemos, y obviamente los medios juegan un papel fundamental, los comunicadores, los empresarios, para empezar a estimular la creación de mensajes positivos, porque este no es un país solamente, como decía Santiago, de Colombia nos viene tal cosa, no. Aquí en Ecuador existe también creación, existe producción, existe la oportunidad, una oportunidad histórica de enviar mensajes positivos a la colectividad y que esa colectividad empiece a trabajar de manera activa
en favor de un país también positivo. Listo, muchas Yo gracias. quisiera contar algo, Berito, a lo que estaba diciendo Rubén, y es importante que la gente refleje en lo que ve en pantalla, o en un actor en este caso, ¿no? Hay un término en psicología de televisión que se llama identificación, es decir, la gente que está en sus casas, claro, ¿no? La gente que está en sus casas se ve identificada con lo que ve, ¿no? Y en este caso, pues, produce o trata de producir en sí una catarsis, como bien lo dice Rubén, que es este desfogue de emociones cuando ve la novela, ¿no? Porque la vive, porque está identificándose con lo que está pasando, ¿no? Y está proyectando su propia vida, es decir, lo que él quiere hacer en lo que está viendo en pantalla. Entonces, la responsabilidad que tenemos los actores es muy grande, porque no solamente la gente se quiere identificar contigo, ¿no? La gente te sigue, ahora a través de las redes sociales es impresionante cómo la gente te sigue, cómo la gente te pide consejos, los jóvenes te piden consejos acerca de, y tus papás sí te apoyaron, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Para mí fue muy difícil empezar también, yo tenía el apoyo de mi mamá, pero mi papá era un poco escéptico en eso. Mi papá se enteró que yo me graduaba de actor el día que me graduaba de actor. No, y ahora es que está asimilando un poco porque me ve que, bueno, es tu profesión, realmente sí te está yendo bien. Entonces, el actor, o en este caso el personaje, o yo me estoy dando cuenta, en mi caso, que tienes una responsabilidad sumamente grande al momento de estar frente a pantalla o de estar en un escenario. Porque hay muchos jóvenes que quieren seguirte y tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que haces. Inclusive ya fuera del teatro, fuera de la pantalla. Exactamente eso, y tú te vuelves un amigo de esa gente que a lo mejor nunca vas a conocer porque te siguen a través del Twitter o te siguen a través del Facebook y nunca los vas a conocer a lo mejor, pero sin embargo ya son un reflejo de lo que la gente espera de ti, y eso es importantísimo, y la responsabilidad social que tú tienes es sumamente grande. Listo, muchas gracias, chicos, les agradecemos a ustedes por haber compartido esta noche sus conocimientos, sus experiencias dentro de este maravilloso mundo del arte, la actuación. Y a ustedes, amigos televidentes, la invitación para que apoyemos a los talentos que tenemos en casa. Quién sabe, tengamos a la nueva generación de actores, actrices y artistas de nuestro país. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.